Dime, ¿quiénes son en la Biblia los santificados? En este pasaje, ¿a quién se refiere con los santificados? Después abundamos en ese versículo, no te preocupes, en otros videos vamos a tomar ese argumento, pero ahorita concentrémonos en esto. ¿Quiénes son esos santificados a los que Jesús hizo perfectos con una sola ofrenda? Seguramente dirás, bueno, pues definitivamente los salvos, los santos, santificados, ¿no? De hecho, es un argumento que utilizan mucho aquellos que piensan que la salvación nunca se podrá perder. Y dan este argumento. Pero bueno, concentrémonos en los santificados. Si tú contestas que son los salvos, muy bien. Vamos a la pregunta 2. En Hebreos 10:26, adelantito de eso, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos tenía que morir irremediablemente. Pues ¿cuánto mayor castigo pensáis que se merecerá el que ahora pisotea al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda, atención, la sangre del pacto en la cual fue santificado y que le hiciere con ello afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿quiénes son los santificados según la pregunta previa? Y ahora aquí, en el verso 10:29, aquellos que tuvieren por inmunda la sangre del pacto en la que ya habían sido santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Bueno, si estás contestando con honestidad, deberás decir que los santificados en la Biblia solamente son los salvos, los santos que fueron lavados y santificados con la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Nadie que esté en su cabal juicio y sea cristiano puede decir que los santificados son los impíos, los pecadores, los descuartizadores, violadores, matones, asesinos, etcétera, que andan en la perversión, en la maldad, y que ellos son los santificados. Porque así me dijo alguien un día, se atrevió a decirlo, pero bueno, se vale, ¿no? Pero no, estamos hablando con gente que tiene y habla verdad y que es honesta delante de Dios. ¿Quiénes en la Biblia son los santificados? Ya me diste testimonio de que tú siempre has pensado que en Hebreos 10:14, a los que hizo perfectos con una ofrenda son a los santos, o sea, a los salvos, los santificados, dice ahí. Bueno, en Hebreos 10:29 se entiende que son los santificados, los salvos. De tal manera que no se puede decir que esos de los que se está hablando ahí sean no salvos. Y si ya contestaste adecuadamente, te podrás dar cuenta que si los salvos son los santificados de los que habla ahí, que se van a pecar voluntariamente una vez que ya fueron santificados con la sangre de Cristo, la sangre del pacto, y que por ello le hacen afrenta o ofensa o blasfemia al Espíritu de gracia que habían recibido, al Espíritu Santo, si entiendes que son ellos, pues entonces ya deberás de meditar ahora si es que no está acaso diciendo ahí que se fueron a pecar voluntariamente y que solo les queda una horrenda espera de juicio y que ya no hay más sacrificio por sus pecados, porque antes se violaba la ley de Moisés, tenían que morir irremediablemente. Ahora, el que pisotea la sangre del pacto en la que fue santificado y la tiene por inmunda, siendo ya santificado previamente, y que le hace una ofensa o afrenta al Espíritu de gracia, dice, pues ¿cuánto mayor castigo piensas que merece? Entonces, sí se puede, según la Escritura, ser salvo, haber sido santificado con la sangre de Cristo, el pacto, y perder la salvación, no tener más opción de arrepentimiento, solo esperar castigo y hervor de fuego, si es que uno afrenta al Espíritu de gracia que ya había recibido, y se va uno a apostata uno y se va uno al pecado ya abiertamente para dejar los caminos del Señor, y pues en ese caso ya no hay más opción de arrepentimiento. Hágase notar para todo aquel que a veces contiende sin razón, que luego dicen, bueno, sí, pero si entonces, ¿con cuántos pecados se pierde? Hay que leer el contexto. Está diciendo que se van a pecar voluntariamente, no que cometen un pecado. En Hebreos 6 dice que apostatan del camino, o sea, dejan las cosas de Dios, dejan la iglesia, se van dizque al mundo 2, 3, 4, 5 años y luego dicen que regresan. No, la mayoría de esos tales, no se preocupen, realmente nunca fueron nacidos de nuevo. Dejen de jugar al cristiano y vengan a Cristo. Pero algunos que digan que no, que sí, nacieron de nuevo hace 2 años y luego dejaron a Cristo 1 año y regresaron a la iglesia después de 3 años y así, y insisten en que sí eran nacidos de nuevo,
Pues la Biblia dice, tú fuiste santificado con la sangre del pacto y ahora le hiciste afrenta al Espíritu de la gracia que habías recibido y tuviste por inmunda la sangre del pacto en la que ya habías sido santificado y te fuiste a pecar voluntariamente. Horrenda espera de juicio y de hervor de fuego. Ya no hay más sacrificio por tus pecados. El contexto de estas preguntas es para que se entienda que muchos, cuando se les habla de los versículos que dicen que la salvación se pierde, siempre dicen casi de manera automática que ahí está hablando de no salvos. Bueno, algunos versículos pudieran ser ambiguos y pensarse eso, pero hay otros en que no, como este. No es el único argumento, pero es muy contundente. Entonces, aquí se habla claramente de santificados, de personas salvas que perdieron su salvación. En el mundo cristiano hay varios temas de debate. Uno de ellos sería si la salvación se pierde o no. Hoy te voy a mostrar a la luz de la Biblia que sí se puede llegar a perder. Muchos en contra de esto diciendo que la salvación no se pierde. Dicen que no depende de nosotros, que no es por obras. Obviamente no, si hemos sido salvos es a través de Jesucristo por fe. Pablo deja muy claro que uno puede llegar a perder la fe. Dice que algunos judíos por no creer en Jesús fueron desechados para que el pueblo gentil fuera incrustado en la salvación. Pero dice aquí, tú por la fe estás en pie, no te soberbezcas, sino teme. El mismo escritor nos dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. ¿Por qué tendríamos temor si una vez que somos salvos pues ya no pasa nada? No solamente queda ahí, porque aquí se habla de verdaderos cristianos que caminaron en el camino de Dios con ayuda del Espíritu Santo, pero se alejaron de él, siendo que esas personas es imposible que vuelvan al evangelio. Quizás suene bonito que una vez que eres salvo pues ya no pasa nada, sin embargo eso nos demanda no estar tibios, si no nos vomitará de su boca. ¿Se puede perder la salvación? Hay teólogos que afirman que no se puede perder la salvación, pero miremos lo que dice la Biblia en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos 10:26 dice, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque si violamos la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tomare por inmunda la sangre del pacto? Estos versículos afirman que sí se puede perder la salvación. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.